¿Imagináis cómo sería el mundo si utilizásemos los mismos coches que en el siglo XIX? ¿O los mismos teléfonos? ¿O las mismas cámaras de fotos? Sería raro, ¿verdad? ¿Y si os dijera que hay algunos inventos que no han cambiado desde entonces? Hoy, desde la Universidad de Burgos, aprovechando que es el 150 aniversario de la tabla periódica, queremos contaros un poco más acerca de su historia y por qué los científicos seguimos utilizando esta tabla de hace siglo y medio. ¡Comenzamos! Hay una pregunta que los seres humanos nos llevamos haciendo durante muchos siglos, y es, ¿de qué están hechas las cosas? ¿Cuáles son los ingredientes de la realidad? Los griegos tenían sus propias teorías, y pensaban que todo estaba hecho de fuego, de aire, de tierra, así de simple. No tenían pruebas, pero tampoco dudas. Estas ideas sobrevivieron durante muchos siglos, pero con el paso del tiempo los científicos se dieron cuenta de que los elementos que forman las cosas no eran el fuego y el aire, eran más bien el cobre, el hierro, el carbono, el silicio, todos esos elementos que ahora a la mayoría nos suenan. Esto, sin embargo, complicó mucho la tarea a los científicos, ya que el número de elementos que tenían que estudiar se incrementó notablemente. Para que os hagáis una idea, en el año 1800 ya conocían 33 elementos distintos. Y 50 años más tarde ya habían descubierto otros 30. Para el colmo, cada elemento tenía sus propiedades únicas, lo que hacía que fuese muy difícil estudiarlos en su conjunto. Para resolver este problema y poner un poco de orden, los científicos se centraron en hacer una buena clasificación de todos los elementos conocidos hasta la época. Durante todo el siglo XIX se hicieron distintas propuestas para organizar los elementos y poder ver de forma sencilla en qué se parecen y en qué se diferencian. Pero la solución definitiva no llegó hasta 1869, de manos de Dmitri Mendeleev, un químico ruso que, entre otras cosas, era conocido porque definió la composición perfecta del vodka en 40 grados de alcohol. Ni más ni menos. La gran idea de Mendeleev fue la siguiente. Ordenó todos los elementos conocidos en la época de menor a mayor. Es decir, puso a la izquierda los más ligeros y a la derecha de su tabla los más pesados. Pero de vez en cuando hacía saltos, como si empezase un nuevo renglón. Y esto lo hacía para asegurarse de que en una misma columna todos los elementos tuviesen unas propiedades parecidas. Por ejemplo, si nos fijamos en la primera columna, la de los metales alcalinos, todos estos son metales blandos y muy reactivos. De hecho, todos tienen la propiedad de que explotan si entran en contacto con agua. Sin embargo, estas ideas no eran del todo nuevas. De hecho, otros científicos ya habían propuesto clasificaciones similares a la de Mendeleev. Pero por lo que destacaba Mendeleev era porque estaba tan convencido de que en una columna tienen que existir elementos similares entre sí, que en el momento que no encontraba un elemento que encajase a la perfección con sus cálculos, decía, vamos a dejar un hueco en blanco. Y aquí lo que pasa es que la comunidad científica todavía no ha encontrado el elemento que tiene que ocupar este hueco. Sin embargo, viendo las propiedades que tienen sus elementos hermanos, podemos ser capaces de predecir las propiedades que tendrá este elemento, aunque todavía no lo hayamos descubierto. Predijo que debajo del aluminio tendría que existir un elemento que fuese un metal ligero, que se fundiese fácilmente y que tuviese una densidad de exactamente 6 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, cuando exponía sus ideas a sus colegas científicos, le miraban raro, porque claro, ¿cómo adivinar tantas propiedades de un elemento que nunca has visto? Por esto y por lo excéntrico de sus ideas, la tabla de Mendeleev no fue tomada en serio en un principio. Sin embargo, solo 6 años después de su proposición, se cumplió una de sus predicciones, ya que en 1875 el químico francés Paul-Émile Lecoq descubrió un nuevo elemento metálico que llamó galio en honor a su país de nacimiento. Dicho elemento, el galio, era un metal que podía fundirse solamente con el calor de la mano y que tenía unas propiedades químicas exactamente iguales a las que había predicho Mendeleev solo unos años antes. El único problema es que la densidad del metal era un poco menor a la que había predicho Mendeleev. En vez de 6, el químico francés dijo que la densidad del galio era de 4,7. Para otra persona, esto hubiese supuesto un éxito rotundo. Pero no para Mendeleev, que recordemos, era muy ruso, y estaba totalmente convencido de que sus predicciones eran correctas. Así que, inmediatamente después, publicó un artículo en el que anunciaba que el investigador francés se había equivocado, que la densidad del nuevo elemento no podía ser 4,7, como él decía, sino que tenía que ser la que él había predicho.
Ante esto, la comunidad científica se quedó estupefacta. ¿Cómo va a saber Mendeleev tanto de un elemento que nunca ha visto? Sin embargo, meses más tarde, el investigador francés Paul-Émile Lecoq tuvo que sacar un artículo en el que admitía que efectivamente había cometido un error y que la densidad del nuevo elemento, llamado galio, era exactamente la que había predicho Mendeleev. Con su tabla, Mendeleev sentó uno de los pilares de la química moderna, basándose en una idea muy simple, y es que las propiedades de los elementos presentan patrones, y estos patrones se repiten periódicamente. Sin embargo, Mendeleev no sabía por qué ocurría esto, dado que la explicación no vino hasta 6 años después de su muerte, cuando de verdad logramos entender el orden que rige los ingredientes del universo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Si os ha gustado, sabéis que os podéis suscribir al canal. Y si queréis saber más de la tabla periódica, estamos preparando otro vídeo en el cual vamos a hablar de cómo leer la tabla periódica y qué información podemos sacar de ella. Os esperamos. ¡Ay, la sonrisa! Bueno, este fue un video de la Universidad de Burgos de un químico el cual quería hacer conocer la historia de la tabla periódica acerca también de Dmitri Mendeleev, el cual te has dado cuenta que calculó con bastante exactitud muchas cosas y la tabla periódica no está dividida, no está así por simple capricho o porque así se vean más bonitos o que parece una torrecita, sino porque los elementos tienen relaciones entre sí. ¿No? Va desde los más livianos hasta los más pesados y como nos hemos dado cuenta, había uno que todavía no se había descubierto y que predijo Mendeleev calculando científicamente, no lo conocía, pero calculando científicamente, sabía que el elemento que debía ir, cuáles eran sus propiedades. Pasa que después lo descubren, ¿ya? Lo descubren y le ponen el nombre del país de origen de la persona, ¿no? De Gales. Por eso que le pone Galio. Vamos a ver otro más para ver qué nos queda. Y de ahí voy a bajar el otro de cómo leer la tabla periódica, que también él ha hecho un video acerca de ella. A ver. Miss, una pregunta, Miss. De la número 1, la K es ZU. N. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica. Cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de una o dos letras. La mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre del elemento en inglés, pero algunos otros vienen de otras lenguas. Por ejemplo, el símbolo de la plata es Ag, que viene de la palabra en latín argentum. El símbolo del plomo es Pb, que viene del latín plumbum. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento, y debajo aparece el nombre completo del elemento y su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales, y puedes encontrarlos en la mitad y hacia la izquierda de la tabla periódica. Los elementos metálicos son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, salvo el hidrógeno, que si bien está a la izquierda, también es un no metal. Por lo general, los no metales no son brillantes ni tampoco buenos conductores del calor ni la electricidad. La línea que divide a los metales de los no metales en la tabla es gruesa y tiene la forma de una escalera. Los elementos que se hallan a ambos lados de la escalera son por lo general llamados metaloides y poseen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. Fíjate que los átomos están enunciados en el orden creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico. Se trata de la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Entonces, ¿por qué los elementos están organizados en filas y columnas? ¿Por qué no los pusieron simplemente en una lista larga? Resulta que si ordenas los elementos por su número atómico, aparece un patrón.
Se observa una periodicidad o una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un gas inerte. Justo al lado de él habrá un elemento que se reacciona de forma violenta con el agua. Esta repetición periódica es conocida como la ley periódica. Esta es la base para organizar los elementos de la tabla periódica en columnas. Una columna vertical de elementos es denominada grupo o familia. Estos elementos agrupados poseen similares propiedades químicas. Ahora sabemos que eso sucede porque poseen similares configuraciones de electrones de valencia. Hay 7 filas horizontales en la tabla periódica. Estas filas son denominadas periodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y los metales alcalino térreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas. Estos elementos poseen las órbitas P más externas completadas. Fíjate que en el extremo derecho se hallan los gases nobles, todos los cuales poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las órbitas D más externas están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla periódica, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, también conocidos como los lantánidos y actínidos. Estos A ver, date cuenta de algo. No sé si te habrás percatado o si escuchaste bien. Acá, por ejemplo, este número que tiene acá arriba, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Miren su tabla. ¿Cómo se llama el número que está en la parte superior izquierda? 1. Ya, pero ¿cómo? Ya, Hidrógeno. ya, ese es el hidrógeno. ¿Pero a qué se refiere ese número? ¿A su número atómico o a su peso atómico? ¿Número atómico? Claro, por acá en su tabla tienen acá una leyenda, ¿no? Donde le dice qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, acá tiene el número 1, ¿no? Es número atómico. Ujú, número atómico, muy bien, Rosa, muy bien, Michael. Número atómico, No, aquí no el sé. número 1, ¿ya? Y acá el helio, ¿qué número tiene? ¿Qué número atómico tiene? En tu tabla, fíjate en tu tabla el helio. ¿Tienes tu tabla en la mano? En tu tabla, fíjate, el helio, ¿qué número 2. atómico tiene? 2. El litio, 3. el 3. berilio, 3. ¿El qué? berilio. 3. El litio tiene 3, el berilio, 4. 4. Ahora sí. 4. El boro, ¿Dónde está el burro? No lo veo. 5. 5. ya, carbono o carbón, 6. nitrógeno, 7. oxígeno, Hidrógeno tiene 1. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. ajá, entonces eso, que va así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o sea, van contándose en horizontal. ¿Ya? Ahora, estos asteriscos, como acaba de decir el video, pertenecen a las 2 que están aquí. ¿Ya? Por ejemplo, el asterisco número 1 pertenece a los lactánidos. O sea, los lactánidos se encuentran en esta parte, pero como no alcanzan todos aquí, se ha hecho ya un espacio para ellos. Y los actínidos, como no alcanzan aquí, se ha hecho un espacio debajo de los lactánidos. Entonces, esto es como si... Miss, Dime. pero de mí son diferentes. Debe mandar la foto para ver qué tipo de tabla tienes. El mío no tiene los asteriscos. ¿Qué tiene ahí? El mío tampoco. Miss, el mío tiene medio una flechita para abajo. Ahí tiene la L, el pentano y el actinio. Ya, pues es la forma de decir que derivan Sí, el para mío acá. también. Es como si fuese un enlace, como clic acá para ir a otra página. ¿Ya? En el tuyo, en algunos tienen solamente que dice lactánidos y otros actínidos, o tienen este símbolo para saber que eso se refiere a los que están aquí abajo. ¿Ya?
elementos poseen las órbitas F más externas completadas. A lo largo de los años, los grupos de la tabla periódica han sido listados en una variedad de formas. Dependiendo de cuál tabla periódica observes, podrá tener uno, dos o hasta tres diferentes sistemas para enumerar los grupos. Podrás ver grupos designados con números romanos y A y B. Este sistema fue muy difundido en Norteamérica y en Europa. Lamentablemente, las designaciones fueron de alguna manera arbitrarias. En Norteamérica, los grupos A eran los bloques S y P, conocidos como los elementos representativos. Y los grupos B estaban en el bloque D, los metales de transición. Al mismo tiempo, en Europa, los grupos A se encontraban a la izquierda y los grupos B a la derecha. En ambos sistemas había un grupo del triple de tamaño llamado número romano 8. Para eliminar toda esa confusión, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, propuso un sistema que enumera los grupos de 1 a 18, sin las A ni las B. Este es un ejemplo de los tipos de modificaciones que han ido cambiando gradualmente la tabla periódica a lo largo de los años, al tiempo que se generaban nuevos descubrimientos y los químicos llegaban a acuerdos sobre cómo presentar la nueva información. Probablemente ni siquiera reconocerías la primera tabla periódica. A mediados de 1800 se habían descubierto menos de 70 elementos y ni siquiera se conocía nada sobre los gases nobles. En este punto no existía una manera acordada para listar los elementos de modo tal de ayudarles a los químicos. Por ejemplo, si se los listaba en el orden en que habían sido descubiertos, eso no aportaba demasiado sobre el comportamiento químico, con lo cual ese tipo de ordenamiento resultaría totalmente inútil como herramienta predictiva. Era ese el estado de situación cuando el químico ruso Dmitri Mendeleev desarrolló la tabla periódica. En 1869, Mendeleev vino con la idea de listar los elementos ordenándolos de menor a mayor según su masa atómica. Casi en simultáneo, Lothar Meyer en Alemania publicó un sistema casi idéntico para clasificar los elementos. En general se le da la autoría del descubrimiento a Mendeleev, debido a que dedicó enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a defender este nuevo sistema, y colaboró para que fuera ampliamente aceptado. Mendeleev insistió en que los elementos con propiedades similares deberían estar listados juntos, y debido a esto quedaron algunos huecos en esta tabla. De manera valiente, Mendeleev propuso la existencia de una cantidad de elementos que aún no habían sido descubiertos, y que algún día completarían estas lagunas. Los nombró de acuerdo a sus lugares en esta tabla. Por ejemplo, el elemento propuesto como EK-aluminio se encontraría debajo del aluminio, mientras que el EK-silicio se encontraría debajo del silicio. Años más tarde, estos elementos fueron efectivamente descubiertos, y sus características coincidían bastante con las predicciones de Mendeleev. Este resultó un ejemplo categórico de la utilidad de la tabla periódica de Mendeleev como herramienta predictiva, algo de lo que hasta este momento carecían los químicos. En 1913, el físico inglés Henry Moseley introdujo una modificación importante a la tabla periódica. Moseley, miembro del grupo de estudio de Ernest Rutherford, se hallaba probando elementos metálicos con rayos X y midiendo la longitud de onda de las emisiones de esos rayos. Cada elemento le daba resultados diferentes. Moseley desarrolló una relación matemática entre las longitudes de onda de los rayos X producidos por los diferentes elementos y sus números atómicos, que se incrementaba en 1 en cada elemento. Moseley sugirió que el número atómico era más significativo para predecir la conducta química que la masa atómica, tal como se lo consideraba hasta ese momento. Moseley reorganizó los elementos de la tabla periódica, listándolos de menor a mayor según el número atómico en lugar de la masa atómica. Corrigió algunas inconsistencias de la tabla de Mendeleev. Por ejemplo, el argón posee una mayor masa ¿Se fue la atómica, línea? pero un número atómico inferior. Al igual que lo hizo Mendeleev, también Moseley dejó espacios en la tabla periódica para los cuales propuso que podrían corresponder diversos elementos aún no descubiertos. En ellos se incluyeron los números atómicos 43, 61, 72 y 75. Los elementos propuestos por Moseley y muchos otros han sido descubiertos desde entonces. Existen 92 elementos naturales y diversos otros que no se encuentran en la naturaleza, pero que lograron ser sintetizados. Nos estamos quedando sin espacio para poner todos los elementos nuevos. En el futuro cercano tal vez tengamos que ampliar la tabla periódica. Ya está. Entonces, vamos a dejar de compartir aquí. Pregunta, Miss. Acá en mi tabla periódica es con I latina, iodo.
pero usted lo ha hecho con Y. El símbolo, El símbolo es la I, Miss, y latina. ya. ¿Y la palabra cómo está escrita? Con Y. Con Y. ¿Y qué con eso, Michael? Que es diferente. Es la tabla periódica. Ya, ahorita vamos a... Ay, me salió compartir. Un ratito, estoy compartiendo. Vamos a regresar al Word. Si es que se quiere regresar, creo que no. Ay, estos son los momentos en que quiero lanzar mi laptop, pero después me quedo sin laptop. Así que se me pasa. Ya está. A ver, Michael. Se escribe yodo. Y se representa ¿con qué letra? Con Y latina. Ya. Pero en mi tabla también está escrito con Y latina. Está escrito como iodo. Ujú, ya está bien. Por ejemplo, hay algunas tablas que dice germanium y otras tablas que dicen germanio. Litium y otras tablas que dicen litio. No hay problema. Pero, por ejemplo, la forma que se simboliza, eso sí no cambia. La forma de simbolizar es estándar, pero el nombre del elemento sí cambia, dependiendo de la tabla, porque algunos lo castellanizan. ¿Por qué no puedo compartir? Qué estrés. Miss, yo lo resolví todo. Un ratito. Miss, ¿a qué hora vamos a hacer eso del huevo? En un momento, no comas ansias, tranquilo, ahorita vamos a hacer, pero que la Miss está peleando con el Word un ratito, que quiere salir. Y no quiere. Miss, pero para hacer eso de huevo no necesitamos una hoja para hacer. Miss, así está bien mi imagen, Miss. Claro, No veo. es el escudo de Batman, su símbolo. Miss, teníamos que hacer una ¿Qué, imagen. Miss? ¿Tiene que ser con imagen? Claro, no sé por qué te escuchas medio raro. Miss, yo no hice imagen. ¿Con qué lo vamos a pintar? ¿Con témpera? Miss, Sí, pero yo no tengo imagen. Yo tampoco. ya, No me dijeron. agarran una hoja y nos ponemos a dibujar todos juntos. Ya está. Ya, ahí Michael, enseña, por favor. Me niego. Ah, Miss, ¿lo vamos a pintar con témpera? sí, por eso le dije que tuvieran témpera. Sí, Miss, yo tengo témpera amarilla y negra. Ay, qué flojera. Miss, ¿no podemos hacer algo mucho más interesante? Sí, verte dibujar. Nah. Muy bien, Rosa. Siempre te la animosa. Rosa la animosa. Ya está. Muchas gracias. No se puede compartir, me estreso. Ya. Y encima me dice que falta 2 minutos para que se termine. Ya. Igual, mientras peleo La con... suerte me acompaña. No te preocupes, se puede abrir y cerrar. Ya está. Pero mientras tanto, mientras vemos los músculos de Rosa, No, me estoy sacando un granito. está haciendo punche. Ya. Vamos a regresar entonces, ya, pero no se olviden de lo siguiente. Primero, a ver, cuando regresamos vemos cómo lo han resuelto. Ya rápidamente vemos cómo lo han resuelto. O sea, quiere decir cómo han simbolizado. Por ejemplo, Cl era cloro, porque, por ejemplo, Karina no encontraba el Cl y es cloro, ¿no? Muy bien, Pero Michael. ya le encontré. Ah, excelente, Cari. Ya, entonces. Miss, yo no encontré la M1. Miss, pero yo No, ya, no yo ya lo son hice. es MN. Con Miss, yo ya MN lo hice. está bien. Miss. Ya está bien. Ya, me lo mandan para ver si hay alguno que haya errado en algo, se los digo.
¿sí? Mira, ZU. Ah. Y la otra Es que yo ya se lo mandé. ya ves, no es USN. ¿Cuál, Miss, la ZU? N. Ajá, eso que parece USN. Ahora sí lo vas a encontrar. ¿Ya? Pero ¿Dónde? ¿Qué? no, que estaban buscando ZU y MU y es MN y ZN. No se olviden de lo siguiente que Ah. les voy a preguntar. Por ejemplo, te voy a preguntar cuáles son los elementos que dejaron en blanco que los van a predecir, ¿no? Y luego los van a encontrar. Yo no dejé ningún elemento en blanco. No, en la tabla periódica, los que investigaron la tabla periódica, dejaron dos cuadraditos en blanco. Pero Ah, predijeron, esos no eran ¿qué dice? Ay, no sé qué dice. Ya fue. Miss, eso no era Galio y Germanio. ajá, Galio y Germanio. ¿Ya? Sí, Galio sí. y Pero Germanio. también había otros aparte, ¿Ya? antes. Yo sí lo tengo. Ya está. Entonces, Galio y Germanio, acuérdense que lo van a predecir, ¿no? Pero no sabían cómo se llamaba, pero sabían sus características. O sea, antiguamente se decía que el mundo estaba hecho de agua, aire, tierra, fuego, pero después se dieron cuenta que estaba hecho de elementos químicos y comenzaron a investigar cuáles son esos elementos químicos que componen todo. Lo que quisiera que hagan es lo siguiente, por ejemplo, ustedes tienen latas, envolturas y todas esas cosas seguramente en casa o en algún momento caen en sus manos, ¿no? Fíjense si por ahí, ya, en algo de lo que ustedes tengan, ya, en alguna envoltura, en algo pueden encontrar si dentro de ello hay potasio, si hay calcio, ya, o sea, si algún elemento de algún elemento químico está compuesto, lo que ustedes consumen, ya, por ejemplo, ¿En la leche? te van a decir, come más elementos, toma más elementos que contengan hierro, ¿no? O te van a decir, hay unas gomitas que contienen zinc, ya, fíjate, y si no tienes ningún paquete en casa, bueno, tienes internet, busca alimentos que contengan y entonces busca por lo menos de 4 elementos, ¿ya? De 4 elementos y lo pones ahí. Por ejemplo, entonces pones el yodo está en, el hierro está en y lo pones ahí, ¿ya? Puede ser de alimentos, ¿ya? Dime, Rosa. Miss, ya me olvidé ¿esa es tarea? Sí, Ah, Mira, ok. pues. ¿Cómo se llama la tarea? Repítelo de nuevo, por favor. sí. Lo voy a escribir, a ver, lo voy escribiendo en el WhatsApp, ¿ya? Mientras se los digo. Ok. A O sea, ya no vamos a hacer arte. Ja. ¿Quién dice? Sí, Ah, por favor. Por las puras, no. ojera. Yo no sé dibujar, Miss. No te preocupes. Si tienes un circulito por ahí, ya con eso ya estamos. Una pelota. Y si vas a poner una pelota encima de tu hoja. Excelente, Rosa, siempre con las mejores ideas. Ya está. Tarea. 2 puntitos. Ya. Tarea. Identificar Tarea. Identificar. qué alimentos. ¿Qué dijo? Identificar qué alimentos pones 2 puntitos. Pones 2 puntitos. Alimentos. ¿Qué pasó? Pollo. Pollo. Identificar qué alimentos contienen, ¿qué dijo Miss? Ay, verdad, yo lo estoy escribiendo, no se lo estoy diciendo. Sorry. Ya, magnesio, zinc, hierro. Y potasio. Ya, magnesio, zinc, hierro y potasio. Ya se los mandé a WhatsApp también. Zinc, Y potasio. hierro y potasio. Ya, muy bien. Entonces ya tengan su mesa lista para hacer arte, ¿no? Con todas las energías, las buenas vibras de siempre. Eso, Rosa. Gracias, Lady.
Ya tengan hoja bona a la mano, lápiz, borrador, algo circular. Mira, pero yo ya dibujé. Para los que todavía no tienen el dibujo, vamos a hacer un dibujo, ¿ya? Rapidito hacemos un dibujo simple, nada más, ¿ya? Para que Rosa no se me estrese. Ya está. Ahora sí, nos vemos. En unos minutos voy a listar rápido mi mesa, ¿ya?